¿Listo? Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos aquí la sesión de El Cuco de Cristal para esta sesión del Club de Lectura Isbelia. Ya como varios de ustedes dijeron, esta es una novela quizá de las más digeribles en términos narrativos. No nos representa ningún tipo de, no nos exige demasiado a la hora de entender y seguir su historia. De hecho, nos la entrega muy bien. Fíjense que son episodios cortos que permiten una lectura constante. Yo puedo leerme 4 o 5 capítulos de un solo tirón o puedo leerme solo uno y seguir que continúo con esta lectura, ¿no? Entonces, en términos narrativos, es una novela que no nos pide mucho, a cambio de conectarnos bastante, ¿no? Como que esa facilidad narrativa viene de la mano con una manera de estructurar, hilar y decidir dónde termina y dónde comienza cada capítulo y dónde hacemos una pausa para continuar con otro pedazo de la historia que nos va a ir completando poquito a poquito el misterio. De modo que es una estrategia que hace que sea de fácil lectura. Lamentablemente, creo yo, y concuerdo con las opiniones que vimos, eso le quita algún tipo de profundidad, algún tipo de complejidad a la narración, puesto que al final todo se resuelve muy fácilmente, ¿no? Casi que al azar. La solución se da por un evento azaroso o por una serie de eventos que suceden justo en el momento en que debían suceder para que la resolución se dé bajo los términos que uno como lector está esperando. En ese sentido, es muy satisfactorio porque me va presentando una historia de a poquitos que me va completando, es decir, me pone a retar como de pronto va por este lado y de hecho sí, entonces uno tiene una constante gratificación como lector en términos, digamos, lógicos, pero eso a la vez implica una cierta gratuidad, porque uno dice, ah, no, pues todo es tan fácil o la lectura ya le estoy captando tanto, pues en el fondo no es nada realmente complejo y como les dije, como que depende mucho de ciertos momentos de suerte para que la historia continúe bajo ese mismo ritmo. Entonces creo que es una, digamos, lo que lo hace tan legible es aquello que lo hace también a la par, tan poco memorable, en el sentido en el que pudo haber sido cualquier otro tipo de historia y hubiera tenido como otros nombres, otros personajes, pero podría llevarme por el mismo como vaivén emocional que al final no se me asocia con ninguna reflexión. Y las oportunidades de reflexión, como el tema del trasplante y cosas por el estilo, se abandonan y entonces uno queda con ganas de más. ¿Listo? No obstante, quiero dirigir esta sesión llevándolos para mostrarles un poco y me alegra, me sorprende y me alegra mucho las reacciones que han tenido porque son muestra del tipo de lectura que hemos ido desarrollando en este club. Voy a mostrarles qué estrategias ya hemos visto en otras novelas del género o géneros similares a esta y por qué esas novelas nos gustan tanto. ¿Sí? Como cuál es el efecto Netflix detrás de este tipo de narrativas, como bien lo dijo Wilson, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces empecemos. Este es nuestro autor, se llama Javier Castillo, es un autor joven y es un autor revelación, si se fijan, lleva 7 años apenas en el mercado. Y escribe novelas de este tipo, thrillers o suspenso o misterios o policiales, y es muy impresionantemente famoso y reconocido por esto. La verdad, yo no dimensionaba la cantidad de lectores que tiene este autor hasta que, pues preparando la sesión, descubrí muchos blogs, muchos videos, como muchos lugares en los cuales se dedican a reseñar su obra, especialmente en YouTube. Hay como muchos youtubers que hablan de él, am, lo cual también nos habla de qué tipo de lectores son la mayoría hoy en día, ¿no? Como cuando hablamos de literatura en el siglo XXI, como bestsellers y cuestiones editoriales, es este el tipo de literatura, digamos, más popular, que no está que no combate o tiene sentido si no se fija el tipo de televisión que vemos, ¿no? Y como que estos dos son contenidos que ya van de la mano, contenidos audiovisuales y contenidos literarios cada vez se entrelazan más y nos presentan narrativas similares con
como con estas estrategias que les decía. Él es español, como bien vimos en toda su narración, y se hizo famoso con una bilogía, es decir, con un libro que tiene dos partes, que se llama El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor. ¿Listo? Todos son thrillers. Luego vino todo lo que sucedió con Miranda Hoff y La chica de nieve es como su novela estelar. Tanto así que está siendo producida o ya se produjo, no les puedo decir con certeza, en Netflix, porque tiene esa narrativa como tan enganchadora de las series que Netflix produce. Luego sacó El juego del alma, que parece ser o hay una discusión al respecto de que tanto eso es una trilogía o que tanto eso viene de la mano de La chica de nieve, en la medida en que trata temas similares, es novela negra, eso lo llaman como él es como el maestro de la novela negra española, según se dice, porque son misterios asociados a situaciones tristes, trágicas, especiales como esta, ¿no? Aquí todos los personajes tienen un peso impresionante sobre sus vidas, todos tienen una historia y un trauma fundacional de dimensiones impresionantes, y el explorar ese tipo de cosas es lo que lo hace el famoso. Entonces, al parecer, La chica de nieve y El juego del alma están relacionados en esos términos, hay uno que otro personaje que se comparten, y la gente estaba esperando que saliera el año pasado la tercera parte. Se sospechaba que El cuco de cristal lo iba a hacer y resulta que no. El cuco de cristal nada tiene que ver con, con esa trilogía. Al parecer, La grieta del silencio, que es la novela que sale este año, sí viene conectada con esos dos anteriores. El cuco de cristal fue solo como un producto más en el camino. Uno encuentra, les digo, en estos blogs, en estas como canales de YouTube, opiniones divididas con respecto a esta novela en especial. En general, él se considera un gran autor. El hecho de que le hayan puesto La chica de nieve en Netflix es la confirmación de que a la gente de verdad le gusta ese tipo de cosas, y él es ingenioso en el sentido en que presenta algo dentro de un mercado muy grande de esta literatura que es innovador, que destaca, que atrae mucho. Pero hay opiniones, entonces los que son muy fans de él en esta novela del Cuco de Cristal se sienten complacidos porque cumple con todo lo que ellos estaban esperando del autor. Pero también hay otro gran sector que está molesto o que expresa, digamos, disgusto frente a esta novela, o más bien insatisfacción, que conociendo el nivel que tiene este autor para presentar ese tipo de historias, les parece que esta entrega en especial no fue particularmente em, sobresaliente, ni si no fue una entrega particularmente especial de ese tipo de literatura, sino que parece muy bien, y como lo dijo Adrián en algún punto, parece más bien un borrador de novela o una estructura para una novela que todavía merece ser completada porque tenemos en líneas generales lo que está pasando, pero no hay un desarrollo profundo de las posibilidades de la historia que la historia ofrece, ¿no? Entonces, esa opinión que ustedes tienen es compartida, sin embargo, pues él sigue siendo un gran autor. También hay unos que consideran que, y que es muy común cuando les pasa a los autores que son así como bestsellers, que acostumbran a tener al mercado editorial con un estreno al año, que hay en ocasiones que los autores publican cualquier cosa sin darle mucho detalle porque el mercado editorial les está pidiendo algo, ¿no? Entonces, que puede que esta sea una novela de marketing, como una novela que existe en la medida en que el mercado pedía que hubiera una novela de Javier sin que él, de hecho, estuviera dedicado a entregarse esa novela, ¿no? Esa es una de las otras lecturas que hay. En todo caso, pues es un autor que vale la pena leer en la medida en que nos da una temperatura sobre lo que es la literatura comercial hoy en día, ¿no? Como lo que valoramos, lo que la gente consume, lo que vende, y que nos hace preguntar, o me hace a mí preguntarme, ¿cuál es nuestra relación con esta literatura? Es como nos gusta esta literatura porque, como, ¿qué tiene esta literatura para que sea tan masiva en su consumo? Y porque, a pesar de que es una historia, pues todos nos la leímos en 3 días, ¿no? Como todos estuvimos pegados a esta lectura y, y nos dejamos llevar por el dispositivo emocional, aunque en el fondo no nos haya matado. Entonces aquí hago pues,
la sinopsis de la novela. Es una novela que pertenece al género policial o al thriller, está ahí algo ahí en el medio, porque aunque hay policías, los policías no son los que resuelven, que narra como una estudiante de medicina de Nueva York, que se llama Cora, se vuelve parte de un misterioso entramado de crímenes en un pueblo en la mitad de Missouri, ¿no? Nada tiene que ver con ese pueblo y por el accidente que sufren y porque le donan el corazón de este personaje, ella termina metida ahí, ¿no? Entonces, tras aceptar conocer a la familia del donante de corazón que con urgencia necesitaba, Cora viaja a Stelville, vamos a ver cómo es este pueblo, para describir que su donante está en el medio de una red de crímenes y tragedias familiares de décadas de duración. Vemos que son como 2 o 3 décadas que empieza eso. Desde los abuelos de Charlie, desde el abuelo de Charlie, ya hay una, que es el sheriff y que tiene a sus 2 hijos y que se tiene el sheriff y que tiene a su otro hijo que va a ser el sheriff, ya hay como una herencia de ese trauma familiar y que ella le llega por accidente. Al final, en la llegada de ella, como ese accidente y que coincidencialmente le donen a ella ese corazón y que ella coincidencialmente decide en ese momento, ese fin de semana justo, ir a Stelville hace que se dispare, como que ese misterio que llevaba 20 años, esa cosa que estaba dormida y esperando ser resuelta, es con su presencia que se resuelve de nuevo por cuestiones al azar, porque ella al azar es la que ve lo que hace el secuestrador ah, frente al niño, porque ella coincidencialmente termina enamorando al sheriff de la policía que le cuenta todo, y porque ella coincidencialmente descubre por su cuenta, gracias a lo que le dice Mara, que fue novia del donante, la conexión como que hacía falta para que todo adquiera sentido, ¿no? Entonces, como depende un poquito demasiado de la suerte para que se resuelva. En todo caso, estos misterios y crímenes tocan fibras muy sensibles de la cultura, especialmente la cultura americana, al lidiar con temas de violencia, de la enfermedad, de la venganza. Fíjense que en el fondo lo que hay es un procedimiento policial mal hecho, porque el sheriff decide tomar justicia propia y entonces bloquea los canales institucionales, el amor que hay por ahí y la muerte. ¿Listo? Entonces, este es el pueblo del cual estamos hablando. Es importante, yo creo que es muy importante señalar esta cifra. Para el censo del 2020, Steelville tenía 1.472 habitantes. 1.472 habitantes es la población de un colegio distrital de tamaño mediano en cualquier barrio de Bogotá, en una sola jornada, ¿no? O sea, piensen lo poquito de gente que es para nosotros que vivimos en una ciudad de 10 millones de habitantes. Sí, 1.400 personas son las que entran a un bar una noche, o la cantidad de personas que puede atender un crepes and waffles en un solo día. Entonces, mentira, eso es exagerado, como un crepes and waffles en un fin de semana, ¿no? Em, entonces, este pueblo es realmente un pueblo muy chiquito, que tiene todo el sentido para ser el escenario de este tipo de historias, ¿no? Toda nuestra visión de el Estados Unidos profundo es aquel que no es ni Nueva York, ni Miami, ni Los Ángeles, ni Chicago, que no son esas grandes ciudades, sino pequeños pueblos abandonados a la suerte de la gente. Pues están estos, son este tipo de pueblos los que están ahí, ¿no? Esa foto que les muestro es la calle principal, es lo que se encuentra en la calle principal. Y entonces eso hace que pues, le da un tono más específico o especial a la novela en la medida en que todos los personajes sí se conocen, ¿no? Como que hay una relación familiar amplia a lo largo de ese pueblo. Ese pueblo que además en una región, ustedes mismos lo señalaron, que es como la única descripción, una como única conexión con la realidad que hay, el lugar, como que de resto no hay datos históricos importantes, relevantes a la hora de analizar la novela. Y es la región de los Ozark. ¿Listo? Los Ozark son esta cadena montañosa o meseta montañosa, como se le llama geográficamente, ¿no? Que es la principal cadena montañosa o grupo montañoso que queda entre los Apalaches, que son las montañas que quedan justo después de la costa este, y las Rocallosas, que son las montañas que ya quedan al otro lado, las que vimos a lo lejos, donde está el Cañón del Colorado. Entonces, esto es como, de resto son planicies, que es ese Midwest
del que tanto hemos visto en varias otras novelas, ¿no? Entonces, este es un escenario particular porque es un ecosistema muy preciso y muy local que queda en la mitad de Estados Unidos. Venga, les muestro un mapa donde quedan los Ozarks, ¿listo? Los Ozarks es una región geográfica, se refiere a 4 o 5 placas o mesetas que están interconectadas en este sector. Le digo que el resto, lo que está alrededor, es plano y ellos son como la única elevación que hay. Están sobre todo en el estado de Missouri, am, pero tocan un poquito Illinois, ¿no? Por aquí arriba, si uno sigue subiendo, se encuentran los lagos. Entonces se encuentra Chicago y estas cosas. Y si uno sigue bajando, pues se encuentra con el sur, se encuentra con Texas, se encuentra con Alabama, con Arkansas, y como el sur histórico estadounidense. Aquí, si se fijan, el mapa nos trae pueblos por tamaño, nos presenta las ciudades más importantes por tamaño. Los más grandes tienen entre 120.000 y 630.000 habitantes, ni siquiera no alcanzan a tener medio millón de habitantes. Y nuestro pueblo queda aquí en la mitad de la nada. Yo lo puse porque el mapa no nos va a mostrar estas ciudades, porque pues, esta ciudad es tan pequeña que ni siquiera es relevante. Chévere o importante de los Ozarks, en los bosques, la cantidad de aves que tienen. Aquí en esta parte inferior tienen unos lagos muy impresionantes porque son como unos dedos que se van extendiendo. No es como un lago grande y ya, sino como el lago que se ha ido abriendo espacio entre esta cadena montañosa. Entonces son como grandes inundaciones de brazos de ríos. Si quieren ver una representación chévere de cómo se ven los Ozark y cómo es la cultura y la vida en los Ozark en esta región, les recomiendo una serie que se llama Ozark de Netflix, en la cual hablan de cómo un tipo que vive, creo que en Missouri, se vuela a esta región a hacer un negocio de lavado de dinero muy impresionante. Y haciendo ese negocio de lavado de dinero nos cuenta cómo funciona y cuál es la cultura que hay dentro de esta región, además de mostrarnos los parajes, que son impresionantemente muy bonitos y coinciden bastante con la descripción que Javier hace en su novela. De ahí que si hay algo rescatable de la novela es la narración, ¿no? Que es la que nos mantiene pegados, es esta metodología por medio de la cual este autor nos mantiene enganchados a su novela. Yo les recomiendo que vean esa serie, Ozark, grandes actuaciones, son 4 temporadas que se ven fácilmente y que nos permiten ver como la idiosincrasia de esta región. Buenas tardes, qué pena, me había Hola quedado Claudia, ¿cómo dormido. vas? Bienvenida. Ay, me había quedado dormido, les pido disculpas, por favor. No te preocupes, si quieres ahorita, después de que yo termine, tú nos cuentas qué te pareció. ¿Listo? Listo, sí, gracias. Te dejamos el espacio. Gracias, claro. Entonces, les quería hablar, les decía al principio que me voy a enfocar porque a falta de un contexto histórico, cultural relevante o que sea específico como para ahondar y explicarles algo al respecto, voy a ahondar en las razones por las cuales ese tipo de novelas nos gustan y qué dispositivos utilizan para funcionar. Hay algo y es que esta novela es un thriller atípico en la medida en que no sigue todas digamos, los recursos regulares que se utilizan. Tiene ciertas innovaciones que podrían ser una vena, digamos, para explorar más el género, pero que de nuevo, también concuerdo con ustedes, como que uno se queda con. Primero y lo más importante de un thriller es que hay un misterio o un crimen por resolver. Ahora, que hay que distinguir las novelas que se enfocan en resolver el misterio, por ejemplo, todo lo que veíamos de CSI, o la de separación de Stephanie Mahler, que leímos la vez pasada, hace como 2 años. Em, este tiene lo específico o su precisión es que el crimen ya está un poquito resuelto, o sea, la parte investigativa profunda ya está hecha, ya la tenemos resuelta, pero que no se ha podido cerrar, no se ha podido concluir porque el malo o una de las personas o las personas que están implicadas dentro del crimen no han podido ser encontradas, ¿no? Entonces aquí no estamos resolviendo el crimen en términos de determinar quién hizo qué, sino más bien atrapando al ladrón. Que para hacerlo se necesita una comprensión pequeña, como encontrar una conexión mínima y listo, ya se puede atrapar al ladrón.
¿no? Entonces, en ese sentido, la resolución ya está hecha, las conexiones no tenemos que descubrirlas nosotros completamente, solo tenemos, o sea, la novela solo nos va alimentando el misterio de que al final es el amigo, el voice este, el que está conectado con todo este misterio, ¿no? Y además tiene un recurso muy chévere o muy, sí, chévere, que es muy atrayente, y es de que esa resolución no se nos da de entrada, como que de entrada nos dicen, bueno, vamos a resolver este misterio, sino que conforme nuestra protagonista, que es quien va a resolverlo, va descubriendo que ella está metida en este lío, que es que lo va resolviendo, así como que la resolución, el entender cuál es el problema y hallar la solución son procesos que suceden paulatinamente, muy paulatinamente, episódicamente, de manera interconectada con la narración del pasado. Entonces, como lectores, compartimos con Cora ese ir descubriendo, como ese proceso de descubrimiento, que es muy satisfactorio, que es una buena estrategia en la medida en la que yo puedo conectarme emocionalmente con el suspenso de Cora, y eso me hace sentirme más metido como lector dentro de la narración. Am, A la vez, nosotros como lectores tenemos la ventaja, el privilegio de que entre esos episodios de Cora nos van narrando el pasado, y nos lo van narrando, los van entretejiendo de una manera tan cercana que uno ya va estableciendo puentes. Que es esa estrategia que les digo, es muy satisfactoria porque la novela le dice a uno básicamente, eres una persona muy pila, pero a la vez resulta em, aburrida después de mucho tiempo, porque pues, no puedo ser tan pilo como para entender la novela tan fácil. O si soy tan pilo, la novela debería ponerme un reto adicional, ¿no? Entonces es como el balance entre qué tanto me satisface el hecho de que yo como lector vaya atando cabos, y qué tanto me decepciona el hecho de que yo como lector ate tan fácilmente esos cabos, ¿no? Mi sospecha es que esta persona, más bien el autor de esta novela, se enfocó mucho como en la estructura narrativa, la rellenó y no exploró más allá de lo que podía explorar, para como a través de ese atarme narrativo, a través de esa carnada narrativa, yo pudiera explorar como lector temas más particulares, por ejemplo, como el de la donación de órganos y todo lo que... El thriller además siempre tiene un protagonista investigador. Este thriller también cambia eso en la medida en que el que creeríamos que es, o el que de hecho es el protagonista investigador, no es el que nos interesa, que es en este caso Jack, el hermano de Charlie, el que, y su papá incluso, como todo ese proceso lo heredamos, literal, lo tenemos guardado en un cuarto y ellos mismos nos lo explican. Y la que resuelve el misterio es una persona que no tiene experiencia en investigación, como lo decía, si no estoy mal, Marta o Nelva, que eso sin ser una persona, ni un fiscal, ni un policía, ni un investigador, ni nada que ver, sino una estudiante de medicina, termina atando los cabos por su cuenta. Y eso también genera como ese doble sensación, es como, bueno, es algo distinto, no es este señor conflictuado que me está resolviendo todo, el que me va a hacer entender todo, pero a la vez, pues esta mujer tampoco es que le cueste mucho, tampoco es que ella tenga un montón de habilidades que está poniendo al servicio de la resolución, con las cuales yo pueda trabajar, sino más bien es muy sencillo, como que si ella lo puede resolver, yo lo puedo resolver, cualquier persona lo puede resolver, y además ella lo resuelve un poquito por tener un tipo de sueño, ¿no? Que ahí hay un tema que podría haberse explorado, pero la novela se nos iría del género policial, y es quizá el corazón del hermano implica algún tipo de intuición, algún tipo de conexión metafísica con el problema que le ayuda a resolver, pero que la novela tampoco lo experimenta, porque se le iría a otro tipo de literatura, ¿no? Hay estrategias narrativas, ya les he mencionado varias, que nos mantienen pegados, es como una droga, básicamente, ¿no? Tiene como los mismos mecanismos de satisfacción en el cerebro, como de la misma.
la misma estructura de premiación y de repetición que nos hace que, que esta novela nos guste tanto. Y por eso es la misma razón que uno abre un paquete de gomitas, un paquete de galletas y se lo acaba. Porque pues uno se come una galletica que sabe muy rico y entonces hay 20 más y uno come otra y hay otra más y uno se la va comiendo y cuando se da cuenta uno comió un montón, quedó con ganas de más y entonces va y consume más azúcar, ¿no? Es esta misma estrategia, como que el cerebro se pega o tiene los mismos canales en este momento. Entonces tenemos episodios cortos que terminan con un nuevo nudo por desenlazar. Cada final hay un, sí, como que uno dice, pero sé que me van a intercambiar otra información, entonces voy a leerme 2 capítulos más. Pero ese intercalado también termina en su propio descubrimiento y entonces yo me estoy aprendiendo 2 historias, yo estoy develando 2 historias en episodios cortitos que me dejan con ganas de más. Creo que hay un recurso que se usa de manera exagerada y que es innecesario, y es que Cora cada vez que termina dice, y yo no sabía que iba a empezar la aventura de mi vida, y yo no sabía que esa decisión iba a ser definitiva, y yo no sabía que todo iba a cambiar para siempre. Entonces es como una prometedera ahí que es como, bueno, ya me dijiste que lo que se viene es una vaina impresionante, déjamelo vivir, ¿no? También tiene las narraciones paralelas que tanto nos encantan mucho porque nos gusta que nos cuenten las historias desde varias perspectivas distintas, ¿no? Entonces, conforme vamos entendiendo quién era Edwin y qué iba descubriendo y cuáles son sus traumas, vamos entendiendo cómo son sus hijos y cómo ellos fueron heredando sus traumas, ¿no? Y eso nos gusta, eso es satisfactorio, eso sí que es parte de lo que nos gusta de la literatura y es que nos narren cómo episodios pasados están relacionados con el presente. Y también tienen capas de tensiones que se resuelven al final. Creo que esta es una de las otras ventajas y desventajas que tiene esta novela como estrategia narrativa. Y es que, y sigue un principio del cual yo les he hablado muchas veces aquí, que Chekhov lo plantea de la siguiente manera en teatro. Y es que si en el primer acto aparece una pistola en una mesa, esa pistola debe dispararse antes del final del último acto. Así como que no hay ningún elemento de la narración que se me presente que no se pueda resolver, que quede suelto, todos los cabos quedan atados. Y entonces aquí ella, o bueno, la protagonista nos va mostrando, conforme va narrando, nos va presentando problemitas que se van a ir resolviendo conforme avanza la narración, pero creo que son insatisfactorios. Por ejemplo, está el de que ella tiene un corazón donado y que entonces ella está en ese proceso de posible rechazo y que para que no le rechacen el corazón ella tiene que tener una cierta inmunosupresión y que entonces esta inmunosupresión ella la hace por medio de medicamentos y que cualquier tipo de alteración en el medicamento o reacción de su cuerpo es el resultado del rechazo y que eso es lo principalmente preocupante. Fíjense que es un problema médico que aparece ahí con unas pinceladas de vez en cuando, se resuelve. Al final a ella le dieron esos O la temblereques en los hierba, deditos o la hierba de San Juan. porque le dieron una hierba de San Juan, que justo le dieron la hierba que Y eso eh, sí será cierto, las doctoras del grupo. yo tengo entendido que sí, que la hierba de San Juan no se mezcla con cosas inmunosupresoras. Es como un lugar común como en la experiencia con las personas inmunosuprimidas. Pero también es una coincidencia gratuita, ¿no? Pero fíjense, le asuma esa capa, ella no solo está resolviendo el misterio, sino que ella está, conforme resuelve el misterio, sintiendo que de pronto su corazón como que le va a fallar. Y al final se resuelve, ¿no? Entonces, como que cada problema, cada pero que ella sintió, cada em, sensación relevante que ella narró al principio, al final es explicada. Y eso es, pues sí, Como tonto. sí, como el azúcar. Sí, como que uno dice, bueno, qué rico, pero ¿dónde hay más? Sí, como qué es lo que significa. Me gusta, me satisface, es algo que está hecho para mi satisfacción, pero apenas yo lo cumplo, ya digo, bueno, ¿y qué queda? ¿No? Como que uno queda con esas ganas. Al final uno no sabe, creo yo, quién es Cora.
porque pues uno no sabe ella qué le enamora de Jack, uno no sabe ella de dónde viene su rebeldía frente a su mamá, uno no sabe ella cómo esta experiencia le cambia la vida, ¿no? Ella va a seguir siendo una estudiante de oncología, fin, listo. Y finalmente, la resolución es lógica, todas las tensiones presentadas en el texto implican un cierre completo, ¿listo? Entonces, no nos queda posibilidades de continuar. La única posibilidad que queda es que ella descubre al final que se le llevó el diario a Charlie y que está en la universidad con ese diario en el bolsillo. Es como, ah, bueno, de pronto ahí podría ella indagar más, descubrir más, conectarse más, pero pues se cierra. Entonces ya los posibles conflictos, incluso el amor que ella tiene con Jack, queda ahí cerrado, el man le da un besito en la frente y ella le da un besito como de despedida y ya. Aquí cerré este episodio en mi vida, el tipo nunca se va a ir a vivir a Nueva York, yo tampoco voy a venirme a vivir a este pueblo tan horroroso, fue una cosa de un fin de semana. Es como que no hay, y en eso como que choca en la medida en que la vida sabemos que no es tan simple, las cosas no se solucionan de esas maneras, las emociones no tienen cierres tan claros y no hay despedidas tan sencillas a la hora que uno está metido en problemas o en enredos emocionales de este tipo. Entonces, como, bien, chévere, gracias por resolverme, me quedo tranquilo un poco, como todas las preocupaciones mías tenían una solución, pero a la vez es azaroso. Esto le ha ocurrido a la literatura desde que empezó. Desde que empezó la literatura han existido estas formas de narración, tanto así que Aristóteles en su poética, yo les he hablado varias ocasiones como ese documento o ese tratado filosófico inicial de la filosofía que habla sobre cómo leemos y por qué nos gusta la literatura y qué no, que se llama La Poética. En la Poética Aristóteles habla de las obras de Eurípides, que es como uno de los tres grandes trágicos, el más nuevo, el más reciente y del que conservamos más obras. Y él dice que las obras de Eurípides son chéveres en términos de que nos satisfacen emocionalmente, pero que dramáticamente son malas en la medida en que requieren un recurso especial. Y ese recurso especial, Aristóteles lo llamaba Deus ex machina, que traduce en latín Dios desde la máquina. Y era que en algún momento en ciertas tragedias de Eurípides, todo está tan mezclado, todo está tan revuelto, que la única forma de resolverlo rápidamente es que baje un dios. Entonces, por eso se llama Deus ex machina, porque en el teatro bajaba colgado desde una máquina, como con un arnés, bajaba y decía, bueno, la cosa se va a solucionar así, usted se muere, usted se recupera y usted se cura, ¿no? Y así terminamos el asunto y todo queda resuelto. Entonces ese recurso de repente esta última ficha que faltaba me llega en el momento que me tiene que llegar, Aristóteles ya la había identificado como una estrategia de literatura satisfactoria, pero no profunda, o de literatura mala, por decirlo de otra manera, ¿no? Esta novela vive mucho de eso. Mi teoría, mi tesis, la lectura que yo les propongo es, este autor siguió el manual de una literatura de suspenso, le puso el tema médico, cambió unos elementos y publicó, sin entrar más a un detalle, sin como llenar de carne, sin como darme sabor específico, sin sazonarme esta novela que tenía esas particularidades. Las particularidades simplemente son un decoro a una estructura y no, que es la que en el fondo es la novela y no hay una aprovechamiento de esas particularidades para que sea una novela con esa estructura, pero que trascienda un poquito más, de un poquito más, que yo diga, me la voy a releer en 2 años o en 3 años. ¿Listo? Es un libro como de consumo muy rápido, pero lo hace bien en todo caso. Es un gran thriller. Quiero que vean que además nosotros ya tenemos un bagaje, ya tenemos, sí, de qué manera las lecturas que nosotros ya tenemos afectan o determinan las lecturas futuras. En el club hemos leído 3 novelas en las cuales hemos identificado estas estrategias, ya las hemos discutido y hemos visto incluso cómo son usadas de mejores maneras o maneras que recordamos mucho más. Y eso hace que uno se vuelva un lector cada vez más exigente o un lector cada vez más específico o que exige cosas más particulares, ¿no?
Por un lado tenemos el periodismo de crímenes, tenemos menos mal leímos a la novela madre de todas estas en la literatura americana, que es esta A Sangre Fría, que es entre medio novela periodística o entre medio investigación ficcional, ¿no? Y ahí vemos, y fíjense, quiero que lo piensen bien, cómo esta novela se trae muchos temas y muchas formas que A Sangre Fría nos mostró. Y acuérdense que Sangre Fría fue un evento real, en la medida en que no es un asunto de que los crímenes sean así o no, sino cómo Truman Capote decide narrar un crimen que determina la manera en que la literatura americana o la literatura sí, derivada de esa tradición narra esos crímenes, ¿no? Entonces tenemos em, detalles y estilo narrativo propios del género. Un lenguaje, ¿cómo lo podemos llamar? Un lenguaje forense muy específico. Se nos explica muy bien cómo se ven las heridas, cómo se ven los cuerpos, cómo funcionan las armas. Además, como tiene el elemento médico, entendemos muy bien cómo funcionan los sistemas de por dentro, ¿no? Como esa descripción detallada de cómo sucede un crimen, aquí lo volvemos a tener. Am, También aparecen ciertos roles o ciertos papeles preestablecidos narrativos a la hora de resolver ese tipo de misterios, ¿no? Estos, los misterios relevantes o los misterios que más son taquilleros para estas narraciones suceden en pueblos pequeños. Generalmente hay una violencia desmedida, una violencia inesperada, que hace que estos pueblos pequeños se alarmen mucho, ¿no? Como somos gente bien, gente amorosa, ética, todos vivimos en una comunidad y de repente una forma de violencia inesperada nos saca a todos como de quicio o de, Álvaro, pero ahí también puede suceder lo contrario, ¿no? por Que ejemplo. todos saben, que todos saben y nadie dice, ¿no? Esa también Pero era otra. eso sería Somos, como otra forma de esta narración, ¿no? Si fuera una historia en la cual todo el mundo sabe, sería muy interesante, ¿no? Como que uno diría, bueno, todos están metidos aquí en este misterio y vamos a ver por qué lo están ocultando, cuál es la razón para que todo el pueblo sepa de una tragedia y no la resuelva, ¿no? sí, sí, porque ahora Pero, hace parte de ese, bueno, no sé si periodismo del crimen, pero digamos que ahora muchas de las miniseries uno también encuentra que el pueblo es chiquito, el pueblo tiene esos 1.000 habitantes y no sé qué, todos saben lo que sucede, pero nadie, o por X o por Y motivo, tratan de ocultar la razón de lo que está sucediendo. pues sí, también es como una inocencia general que se siente que viven en esos pueblos, como esa gente es inocente. Así sea malvada, haya tres manzanas malvadas por ahí, todo el mundo de verdad se escandaliza, ¿no? Y como ese vulnerar como lo buenas que son las personas en esos pueblos, es gran parte de lo que hace atractivos estos misterios. Acuérdense de A Sangre Fría, cómo es que matan a la persona más perfecta del pueblo, ¿no? Una persona que no tomaba, un cristiano devoto, líder de su pueblo, con una familia ejemplar, y los matan de la manera más absurda, ¿no? Entonces, como ese sentimiento de injusticia tan impresionante anima mucho como la respuesta emocional que tenemos ante estas novelas. Sí, sería distinto de verdad que todo el mundo supiera y uno entrara y uno dijera, bueno, aquí todos son malos, vamos a ver cómo vamos a resolver esta vaina y voy a ser misterioso, tales no. Aquí hay una presunción de bondad de todo el mundo y todo el mundo es como pobres pastorcitos en medio de esta maldad. También vemos que hay un papel muy importante en el sheriff siempre va a ser un personaje hombre, siempre va a ser un personaje hombre atractivo, pero ambiguamente misterioso y éticamente también ambiguo, porque él es el que representa todo lo bueno, lo bello y los valores de esta sociedad. Es un hombre que es padre de familia, que es proveedor, que es valiente, que es sensato, pero que también es medio misterioso. Am, y a la vez que dentro de sí oculta, tiene una motivación muy personal que es la que lo hace actuar en contra de esa idea de una persona correcta, ¿no? Entonces, como esa tensión entre
entre el personaje que queremos, el sheriff ideal, el tipo que resuelve todo y que está al servicio del pueblo, y a la vez una persona muy frágil por dentro, que tiene un problema específico, hay un conflicto que lo afectó tanto y dentro de su poder como sheriff hace las cosas a su manera, ¿no? Entonces, de ahí también sacamos ese personaje. Recuerden cómo eran los sheriffs, recuerden cómo hablaban de los policías que investigaban allá y cómo ellos son los héroes de verdad en la sangre fría. Entonces aquí se nos trae de nuevo este otro personaje. Y así como esas cosas de el pueblo escuchó, en la cafetería se dijo, hay que buscar en los bares, toda esa como escenografía misteriosa del motel en la carretera, de las hamburguesas, de la cafetería, de las hamburguesas, am, explota ahí. Les recomiendo una serie, esta serie es difícil de conseguir, pero es una serie que explota este género de una manera impresionante. Se llama Twin Peaks y en ella narran la desaparición de en un pueblo así en la mitad de la nada, se llama Twin Peaks, aparece como ¿Por mm, cuál plataforma? ¿Netflix? ay, no sé, Twin Peaks tiene una cuarta temporada y una película en Netflix, pero las tres primeras temporadas son difíciles de conseguir. O sea, puede que estén en HBO. Ok. Eh, y en esa Max, serie, que se llama ahora. epa, y en esa serie aparece muerta la, la niña bonita del bachillerato. Aparece muerta con unos signos de violencia y entonces llega un investigador y se mete en el pueblo para ver cómo es ese misterio y él descubre todo un entramado de drogas, trabajo sexual inesperado para ese pueblo, ¿no? Entonces es una serie que nos alimenta mucho este tipo de literatura. Por el otro lado tenemos de la literatura de suspenso, como la desaparición de Stephanie Mahler, estas otras estrategias que vimos, ¿no? El plot twist. El plot twist traduce el giro dramático, ¿no? Ese ¡ah! Que no esperábamos, o ese personaje secundario que siempre estuvo ahí, y de repente resulta ser el, la clave de todo. Fíjense que no hay ningún personaje que aparezca en esa novela que no me resuelva el misterio, no hay nadie de sobra, no hay personajes de relleno, no hay dobles de acción. Uno pensaría el único sería Boyce, que es el tipo que acompaña a tal, y de repente resulta que es el sobrino, que ya vimos alguna vez en una foto, del cual ya nos hablaron la mamá, y que también resultó ser el novio, ¿sí? Como de repente, como que es ese giro que un nuevo descubrimiento hace y cambia todo, lo vimos mucho en la desaparición de Stephanie Meller, y además lo vimos mejor. Siento que a mí la manera en cómo esa otra novela me lo presentó era más digerible o más creíble que esta que fue como de una cucharada, ¿no? Como, vea, resulta que tal cosa. Y de la literatura de acción sacamos esta estrategia del- de, de cómo mi personaje principal se va convirtiendo héroe conforme yo lo voy leyendo. ¿Se acuerdan de la ladrona de huesos que era esta espía que de repente tuvo una amnesia y en el camino a Compostela le dicen que ella tiene que robar la, las, Lo haces. Los huesos de la postre. los huesos del apóstol? ¿Cómo es que se llama eso? Los misterios, bueno, en fin. Y que entonces La ella, reliquia. eso, la reliquia, entonces que ella conforme va acordándose, se va dando cuenta que ella estaba preparada para esto y que todo es un entramado y que uno como lector crece con ella. Vean, esta es la misma estrategia. Tenemos un personaje que, por suerte, es la clave para resolver este misterio y ella no lo sabe y uno tampoco lo sabe y conforme uno lo va leyendo, lo va descubriendo junto con ella, ¿no? Esa es una estrategia muy común de la literatura de acción. Em, Hércules es quizá una de las mejores películas de Disney, a mi parecer, y nos muestra muy bien esta estrategia en términos visuales, ¿no? Entonces, Hércules, si se acuerdan de la película de Disney, es un niño flaquito, medio aburridito, que descubre un poco, de repente alguien le dice, como, oye, tú podrías ser un dios, am, y luego se va con Filoctetes, que es como este cerdito, como este caballito humano, y él le enseña, ¿no? Entonces pasa de ser un Hércules flaco, como ahí, como todo desgarbado, como todo aburrido, como todo soso, a ser este tipo musculoso, gracias a ciertas pruebas que nosotros vimos que pasó.
¿no? Básicamente, como ese proceso de transformación de la persona del común al héroe, nos gusta mucho. Es muy común en las películas de acción. Siempre hay un momento en el cual, no sé, Spider-Man, cuando Peter Parker te empieza a descubrir y salta por las paredes, como toda esa serie de escenas en las cuales uno ve que nuestro personaje va mejorando y, ya sabe cuál es su misión, es también un recurso muy, muy satisfactorio que tenemos muy cableado en el cerebro y que nos gusta. Entonces son este tipo de estrategias que ya hemos visto en otras novelas, las que nos dicen, es un libro fácil de leer, me lo terminé en 3 días, o es un buen libro. No, la verdad, no tuve problemas con él, pero me hubiera gustado más. Y es porque ya hemos leído lugares en los cuales esas estrategias están, funcionan, y ya nuestra como experiencia lectora nos dice, listo, vamos a seguir leyendo esto, pero pongámosle un nuevo nivel, veamos qué complejidades, metámosles temas nuevos, que lamentablemente, como ya les dije, la novela no desarrolla. Sin embargo, hay algo que sí me parece bonito, chévere, rescatable. Creo que le da un ritmo y un tono a la lectura, como que actualiza y mejora la lectura, aunque a veces es demasiado literal, y es el uso de campos semánticos, ¿no? Javier Castillo es un gran narrador. Por ejemplo, logra crear voces como que uno sabe cuál es la voz de Cora, como que uno sabe cuando habla Cora, como qué tipo de palabras utiliza y tales, a tal punto que pasa lo que con la María Clemencia, que uno dice, esta es una persona castellana hablándome en Estados Unidos y eso es raro, ¿no? Y es que él utiliza algo llamado campos semánticos. Campos semánticos es algo que utilizamos mucho en los estudios literarios, también en los estudios del arte, y se refiere a conjuntos de palabras o expresiones o imágenes, un campo, ¿sí? Como todo un sistema de imágenes, palabras, expresiones, que se asocian a un significado específico de una situación particular. ¿Listo? Dicho de otra manera, o se los voy a explicar con los ejemplos de los campos semánticos que la novela utiliza y que son chéveres, ¿no? Quizá hay el más obvio es el del corazón, ¿no? Entonces hay toda una, especialmente por parte de cómo Cora nos narra su experiencia, todo ella lo experimenta a través de su conexión con su corazón. Empecemos porque ella se llama Cora, o sea, es la mitad de la palabra corazón. Y ella tiene este problema del corazón y entonces le cambian de corazón y todos los significados propios que la cultura le ha dado al corazón empiezan a ser relevantes para ella, ¿no? Entonces el corazón se piensa como el centro de la vida de las personas. Entonces es distinto que me donen a mí un riñón, es distinto que me donen a mí una córnea, es distinto que me donen a mí un hígado, a que me donen el corazón, ¿no? Aunque médicamente sean lo mismo, culturalmente hay algo ahí, ¿no? Entonces, todo el asunto de que cada vez que alguien que amó a Charlie la ve a ella, como que quiera tener algo específico con ese órgano, es muy bien explotado. Y además, también se explota muy bien, es muy común el uso de palabras y expresiones relacionadas al corazón, que son el resultado de las creencias que hay alrededor de la función del corazón en el cuerpo y en el mundo, ¿no? Entonces uno dice, tengo una corazonada, para decir Poner las rutas en la casa y que tú uno también tiene una creencia, ¿no? O puse. tengo un pálpito. O cuando una persona es mala es una persona sin corazón. Y cuando una persona es buena es una persona de buen corazón. O eh, Ah, hay pues, que tomarle el pulso al asunto. ¿Sí? Como que ese tipo de expresiones están a lo largo de toda la novela y uno dice como, wow, no, como, wow. No sabía que hubiera otro nivel, no sabía que hubiera otra expresión, no sabía que hubiera otra capa, no sabía que pudieran de nuevo contarme esta situación tan particular y meterme al corazón como tema ahí. Se me hace en ese sentido chévere, impresionante. Am, Otro campo que no se utiliza tanto, pero que es común, es el de la fragilidad, referida a la osteogénesis de Charlie, ¿no? Entonces, todo lo que hablan de él es que él está roto, que él va a romper con la relación, que mm,
que el cuco es de cristal, que él regala cierta vulnerabilidad, que él no quiere que otras personas se rompan por él, como toda esa fragilidad de sus huesos que lo pone en una situación particular, crea todo un lenguaje y hay todo un montón de significados, ideas alrededor de él, basado en sus huesitos. Y el más importante, creo yo, y es el que está, y fíjense cómo el título, el cuco de cristal, los pone a los tres en uno solo, es la ornitología, la ciencia de las aves, y el comportamiento especialmente del cuco. El cuco ha sido de los animales más viejos que le han interesado a la humanidad. Aristóteles tiene en un tratado de biología incluso todo un capítulo en el cual le explica por qué el cuco demuestra que los animales tienen cierta capacidad de inteligencia similar a la de los seres humanos. Él dice, vea, animales inteligentes, 4, mentiras más, pero en general son como el perro, porque es capaz de ser entrenado y entender cosas, y es capaz de hacer operaciones lógicas muy importantes, No, y pero es que por eso estaba los mirando usamos el para balón. cazar. Un perro, en el momento en que está cazando, am, puede, digamos, decidir. El ejemplo que yo siempre daban era, si yo estoy con un perro cazando y me encuentro en una trifurcación, el perro va a oler el primer camino, si no ve que su presa va por ahí, va a oler el segundo camino, y si ve que su presa no va por ahí, va a irse por el tercero, sin olerlo, porque el perro puede deducir que si no está en el camino A ni en el camino B, no queda otra opción sino ir a la C. Y eso lo identifican los griegos y Aristóteles en especial, ¿no? Entonces el perro es uno de los animales racionales. Em, las abejas, en la medida en que las abejas logran crear sistemas sociales de castas y organizaciones para un bien común, y el cuco. Y él dice que el cuco es de los más inteligentes porque tiene una cosa que el ser humano creía o que se pensaría que es propia del solo del ser humano, y es que engaña. ¿Sí? Es capaz de entender el engaño, capaz de ocultar, de actuar de una manera que si lo vieran no podría actuar de esa manera, ¿no? Y esa capacidad de entender lo verdadero de lo falso o lo oculto dentro de la realidad para beneficio propio demuestra una inteligencia muy impresionante. O sea que en el libro, ¿quién es el cuco más representativo? Yo diría que el corazón, o sea, Charlie. Charlie se implanta en Cora como el cuco de cristal que es para que ella resuelva lo que le pesa a su familia, que es la desaparición de la tía, o sea, del hermano de Ed, la desaparición de Ed, la muerte o todo el asunto de la muerte de la mamá de Mara y cómo el papá de la mamá de Mara es el responsable de todo esto. Y el policía que se le quiso meter con su A mamá. eso, yo iba por el policía, yo iba porque si es un tema de engaño, el policía es el que más durante toda la vida salió y engañó y todo el mundo le creía sin que hubiese nadie que le dijera, no, eso no es así, o bueno, Y que me además se parece. metió en la familia, ¿no? Se mete en el Sí, sobrino. y se También, metió ahí, por ejemplo. fue el novio de la mamá, engañó a los muchachos y finalmente me parecía que ahora que das la explicación lo relacionaba más con ese tema del cuco. En la novela también nos dicen que Mara puede verse como un cuco, ¿no? Es la niña que llega Ah, como sí, sí. adoptada a una casa y que después de llegar adoptada se pierde la libertad, pues la hija biológica, ¿no? Y que les traía la mala suerte Y que por les trae todo. la buena suerte. Fíjense cómo esa idea del cuco, como un elemento ajeno está dentro de mí, yo me di cuenta y ya me cambió mi vida, es esa idea del cuco la que aparece. Y entonces la novela es muy buena al entrelazarnos este tipo de campos semánticos. Eso es lo que yo más le rescato. Las frasecitas que ponían al principio del cada capítulo a veces eran demasiado explícitas al decirme esto va a ser así, ¿no? Como en este capítulo nos vamos a fijar sobre las corazonadas, ¿no? Entonces, pues a veces era demasiado gratuito, pero se me hace que es un recurso que uno le queda en la cabeza sonando como qué tipo tan ingenioso. Y también apela a ese mecanismo de satisfacción que tenemos y es, oh, es esta relación, este título, o los pajaritos de madera, o el asunto del trasplante del corazón,
trasciende el campo en el cual debería quedarse, ¿no? Como no estamos hablando de pajaritos, estamos hablando de crímenes, de engaños. O no estamos hablando de un trasplante de corazón, en términos médicos, estamos hablando de cómo un elemento ajeno a mi cuerpo me obliga a mí a descolocarme de mi lugar, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, de ahí una buena estrategia que podría haberse usado más. Quiero volver a un tema que se me olvidó aquí, siempre me vuelve esta diapositiva. Aquí, antes de que pasemos a la última diapositiva, en lo de la resolución lógica. La novela tiene una posibilidad muy chévere que ha sido explorada por la literatura de terror y por el cine de terror muchas veces. Hay una novela llamada Corazón de Perro, muy buena, que habla sobre un médico soviético, es de la época, es literatura soviética, de un médico soviético y es de un autor ruso, que descubre un método por medio del cual se pueden implantarles corazones de perros a los seres humanos que tienen problemas coronarios. Es una novela de ciencia ficción oscura. Y cuando él hace eso, sus pacientes terminan volviéndose salvajes, como que heredan cierto salvajismo de eso. Había otra película que yo no me acuerdo, es una película de RCN o de Caracol o de TNT de fin de semana que a mí me encantaba mucho de adolescente. Y era de un señor que le hacían un trasplante de corazón y cuando le hacen el trasplante de corazón él empieza a recordar cosas que no son suyas. Y cuando se da cuenta el trasplante de corazón implica un trasplante de personalidad. Y hay otras que son mucho más densas y que ponen cuando a la gente le trasplantan medio cerebro ajeno, como hay ciertas ideas que se vuelven intrusivas, como el meterse una cosa o un cuerpo ajeno al cuerpo de uno tiene conexiones metafísicas. La novela nos lo bota, pero nos lo quita muchas veces. Cuando ella, por ejemplo, está en el cuarto leyendo el diario y que ella escucha que alguien le habla, yo dije, si esta novela me quiere sorprender, esta china va a resolver este misterio a punta de una brujería especial que tiene su conexión con el corazón. Algo así yo lo esperaba. No, y resulta que era que tenían un huequito por el medio del cual hablaban con un Y a mí teléfono. también me pareció igual. Yo dije, aquí van a decir que ahora él va a aparecer y le va a decir que no sé qué y la va a enviar. Y Y sí, resulta que era como el uy, va a haber huequito. un cambio. No, Era no el lo va a huequito resolver de ahí. manera lógica. ¿Sí? Como esos juegos se quedan en el lenguaje, se quedan en los símbolos y al final es la misma historia. ¿Sí? Yo le habría apostado a una literatura de terror, una literatura extraña, como se llaman hoy en día, como se llama hoy en día ese género, como literatura de lo extraño, y habría explorado eso, que habría sido también una exploración narrativa y ficcional interesante de todos los problemas o todas las sí, problemas éticos que hay detrás de la donación, ¿no? Como la donación como una situación que, como bien dijeron, es un tema que por este club de lectura nunca ha pasado. Hemos hablado 3 años y nunca habíamos visto un trasplante y nunca nos habíamos 4 años. preguntado, 4 años ya, y nunca hemos visto un trasplante y que es un tema interesante em, que se puede explorar de muchas maneras. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un órgano de otra persona? ¿Eso me cambia mi vida? ¿Cuál es mi relación con esa persona? ¿Cuál es la relación que tienen nuestros órganos con nosotros? ¿Somos nosotros, somos solo la suma de nuestros órganos? ¿O hay algo más ahí? ¿Dónde se aloja el alma? Como todas esas preguntas culturales que nos hemos hecho alrededor de la identidad, de la relación cuerpo-mente, podrían explorarse de una manera muy impresionante con este tema y no lo hacen, ¿no? Entonces sí, como que se queda un poco en posibilidades y falta algo, falta una decisión, falta ser más atrevido, falta ser menos siguiendo la estructura de lo que me pide este género y más experimental para que esta novela trascienda un poquito, para que pase allá del gusto, para que sea más allá de em, un dulce que me comí y que puedo volver a comprar de nuevo a una de verdad degustación que uno pueda darse de una novela. Para terminar, quiero nombrar otros temas que toca la novela. Fíjense que entre esos temas no ni siquiera pongo la donación porque es tan lamentablemente
tangencial la manera en que la donación tiene lugar en esta novela, cuando podría ser un elemento protagónico, que ni siquiera lo menciono, ni la donación ni todos los asuntos médicos, porque pues ella tiene un conocimiento médico que parece chévere y parece que va a ser útil al principio y que luego desaparece, ¿no? Ella ni un, ni un respiración boca a boca, ni una, no sé, tomar unos puntos, una hemorragia, alguna cosa que ella haya Altura hecho. cuando se cayó en el bosque, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ella ¿Y por qué se desmayó de una a otra? A veces, que, ay, que sí, yo reconozco estos síntomas de, ¡pum! Se desmayó. y se desmaya, es como, dame Como, más, ¿sí? Como, ahonda más. Pero bueno, uno muy importante y que aparece ahí a medias, que de pronto hace falta más de un elemento para que podamos hacer la comparación, es esa como disputa entre la vida americana cosmopolita y la vida americana de pueblo, ¿no? Tenemos una personaje que es Grey's Anatomy, básicamente, ¿no? Es Meredith Grey, una chica espectacularmente joven, talentosa, con una historia de vida impresionante. Es una estudiante muy buena que recibe una beca y va a estudiar y que ella pues, está en todo ese mundo fantástico de los hospitales en Estados Unidos. Y de repente termina enamorándose del sheriff de un pueblo que tiene 1.000 habitantes, ¿no? Y que no están lejos, están a un avión de distancia. Y ella misma dice, yo no puedo continuar esta relación porque pues ni me voy a venir a este pueblo ni le va a pedir a este salvaje eh, guardabosques que se venga a vivir a la ciudad. No existe la posibilidad. Entonces es un conflicto que no se resuelve, que se decide presentar de paso y que no se resuelve, pero que podría uno ponerlo a pensar en cuál es esta visión de América que tenemos de Estados Unidos como sociedad, cuál ha sido, cómo nos la ha vendido los medios, porque de verdad el asesino en serie es un elemento tan propio de la cultura eh, estadounidense, ¿sí? Como cosas que uno dice que a los estadounidenses les gusta y eso son los asesinos en serie. Y la cantidad de asesinos en serie que hay allá, impresionante. Que uno no sabe si es que son más asesinos en serie en Estados Unidos que en el resto del mundo o que culturalmente le prestamos, la cultura americana le gusta mucho más señalar su existencia que el resto de culturas. Es algo que no sé porque estadísticamente no conozco, pero que es algo que a mí siempre me ha parecido interesante y que vimos en La Sangre Fría sus inicios en términos de la construcción de la sociedad americana del siglo XX, cómo eso se vuelve parte del marketing americano que está detrás de Investigation Discovery, un canal solo hecho para programas así, que está en las 20 versiones de CSI, NCIS, eh, Hawaii Five-O y todas las series que me Chicago PD. Chicago, es todas, Blue, yo no sé qué vainas, La Ley y el Orden, sí, como, ¿por qué es un elemento tan importante para ellos? Mire, eso es Criminal algo Minds, similar también a lo que pasa con las armas. O sea, pues, para ellos es importante, o sea, no hay una serie televisiva en la cual no pase el primer capítulo sin que alguien esté armado y que sea el que, mejor dicho, ese es como no sé cómo decirlo, algo propio del americano, eso se algo llama que un topos, le decimos en literatura, sí, un tema recurrente, una marca significativa de ellos, sea, distintivo. ellos son los duros porque están armados y porque tienen el derecho a defender su propiedad a bala y todo el mundo está armado hasta los dientes y sucede todo ese tema de crímenes en colegios porque desde muy chiquitos están adaptados a eso. Eso es Sí, algo señor. similar. Gracias, pues eso sí es. Tiene que ver con esa forma de violencia y como esa forma de pensar la propiedad privada y ese tipo de cosas. Y finalmente, como tercer punto, está la tensión entre la justicia institucional y la de mano propia. Hay un tema de venganza chévere que tampoco se explora. No, y es que Edwin descubre por azar de nuevo otro Deus ex machina. Resulta que él abre el cajón específico donde se encuentra la foto de su hermano, ¿no? Qué tipo tan de malas. Justo tenía que encontrarse y además no es su hermana, él no ve a su hermana, sino sospecha que es su hermana porque el peinado, porque la camisa y entonces él
va e investiga y luego confirma una y otra vez que es su hermano, ¿no? Y entonces él tiene ahí un debate que tendría cualquier personaje de estos que tanto nos gusta. No sé, piensen en un Doctor House, piensen en un Sheldon Cooper, piensen en un, sí, como ese protagonista hombre que todo lo resuelve, pero que a la vez tiene un gran conflicto, entonces que uno lo quiere, pero no. am, y él tiene que decidir, él es bueno, o esto es un asunto policial importante, como de crimen de la región, que mi rol como policía me pide resolver. Y además él es un gran policía, es un policía que vea, es súper heroico y se mete y hace pendejadas en contra de su propio bienestar, por ser él. Y a la vez ese compromiso de su niño interior, de su familia desmoronada, de su identidad como ser humano que está marcada por esa desaparición de ese personaje tan amado que es su hermano y que nunca se resolvió, ¿no? Entonces él se enfrenta a esa decisión y él decide irse por la justicia de mano propia. Una buena reflexión que nos podría haber dejado esta novela es ¿por qué? ¿Por qué? Sí, como, ¿por qué si yo por un lado tengo el aparato institucional que me va a permitir tener los recursos y además el aparato judicial para resolver este misterio, ¿por qué prefiero la justicia a mano propia? ¿Qué me aporta? ¿Qué hay ahí en nuestra constitución como seres humanos en el cual el poder gritarle al, al asesino, usted es un asesino y matarlo uno, es algo que lo preferimos o se nos parece más natural, más instintivo, que va a satisfacer más el dolor que la justicia? Generalmente la respuesta es que la justicia general es demorada, es corrupta, puede quedar libre y entonces por eso lo hacemos a mano propia. Pero este personaje ni siquiera a mano propia puede porque en el momento en que tiene la oportunidad de hacerlo a mano propia se deja matar, ¿no? Entonces es como otra gran reflexión que valdría la pena poder haber hecho y que se nos pasa, se nos va entre los dedos y que se queda de nuevo en simplemente un dato curioso y otra pésima coincidencia o una otra parte de una gran cantidad de pésimas eh, consecuencias que vienen de las coincidencias que suceden a los personajes. Y eso es lo que les tenía preparado para el club de lectura de hoy. No sé si Yo Claudia tenía ahí nos quiera comentar su al postura o si tengan una pregunta. comentario, de pronto una pregunta. No, que pronto cuando hablabas de los personajes, que todos los personajes tenían como una importancia y al final obviamente todos tenían algo que ver. No sé, la mamá de Cora, me parece que es el personaje más superficial que hay, ¿no? O sea, ella en últimas no tiene mucha incidencia dentro de la novela, es sencillamente no te vayas para allá, no sé qué, y pues el amor de madre. Pero no, ella sí fue como el personaje menos intransigente, no sé, Pues como sí, que menos relevante, pero si no existe, Cora se queda en la casa. Cora se queda en Strathville, ¿no? Es como la voz de la razón. Ella es lo que toca hacer, ¿no? Es Sí, la el que, polo a la tierra. sí, la que justifica que el resto sea una cana al aire. ¿Sí? Si yo uf, no tengo una normalidad de la cual escaparme, la cana al aire no es la cana al aire, ¿no? Exacto. Entonces ella cumple esa Ahora, función. Sí. yo el libro lo vi como una, digamos, no me leería un cuarto libro de Javier Castillo por nada del mundo, porque ya es muy predecible. Ujú, El libro cuando uno lo empieza a leer y el compañero del sheriff llama, ¡pran! Uno dice, ese es el que lo es, ese tipo es el que le va a hacer algo. Uno ahí ya sabe. Y el resto de la novela me parecía muy predecible, muy, digamos, como ya habíamos leído esas otras dos novelas de él aquí en el club de lectura, uno más o menos ya va atando todos los cabos. En algunas partes, como dices tú, ya tenemos que pasar a otro nivel de esa lectura, a ujú, algo más misterioso, que creo que es lo que le faltó al libro, como más misterio, no todo tan, empezó y se resuelve, empezó y se resuelve, empezó y se resuelve. Muy molido no lo entregaron. ujú. Sí, señor. al respecto algo, también, no sé si molido, es que cuando al final el libro trae como los aportes de como el epílogo y a quién da los agradecimientos y todo, y Ujú, resulta ser uno de los libros más leídos en la época del COVID, ¿no? Como que fue la que hizo. Entonces uno ahí termina diciendo, ah, pues es que en esa está hecho
jóvenes, para otro tipo de lectores, que fue lo que tú dijiste ahora, que nosotros después de haber leído tanto, pues ya uno exige un poco más. Pero ¿será que ahora la juventud no está enfocada en leer y si se le pone un libro en el cual traiga historia y traiga eso, pues no lo leen? Ahora es más dado a que sea sencillo. Yo creo que hay dos maneras de responder esa pregunta. Pues en general uno solo puede aproximarse a teorías, ¿no? Como que uno no puede determinar cuáles son las razones. Pero a mí, por un lado, se me hace que cuando la sociedad está en situaciones em, como de incógnita, como de suspenso en general, cuando uno está en una sociedad en la cual de verdad no hay nada que garantice la regularidad del mundo, como lo fue el COVID, el arte y lo que uno consume, como esas formas de consumo, uno termina prefiriendo aquellas que le dan seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Que en la pandemia del COVID, la gente necesitaba este tipo de satisfacción, porque en la vida diaria no sucedía que uno pudiera determinar si mañana yo puedo trabajar o no, ¿no? Sí, llegamos a un punto en el cual se nos prometía cada 15 días que íbamos a salir, pero cada 10 días se nos decía de nuevo que la situación era más grave y luego ocurrían cada vez más cosas más extrañas que como generación y para manejar ese trauma, por mucho tiempo preferimos todos los productos que nos generaran una satisfacción de la estabilidad y la seguridad. Entonces las novelas predecibles y ese tipo de historias bobas, digamos, adquieren mucho sentido. Entonces yo creo que eso explica mucho el marketing. Ahora bien, sí creo que hay una cuestión generacional en la medida en la que por la manera como consumimos las cosas hoy en día en redes sociales, estamos acostumbrados a consumir muy poquito o muy veloz, ¿no? Entonces, pues ya la gente no ve un video de 10 minutos que le explique cómo cambiar un tornillo, ¿no? La gente No. ya la gente no sube 25 fotos de sus vacaciones, suben un reel en el cual resumen todo en 20 segundos. Y de la misma manera, ya no leemos libros, literatura de ladrillo, ni vemos películas largas, ni las series son como cada temporada 25 capítulos de 1 hora, sino No, son ya. De 3 a 6 más lo máximo. máximo 45 minutos, 1 hora por mucho, y 2 o 3 temporadas, porque ya para la cuarta se me quemó el tema, ¿no? También culturalmente hemos ido reduciendo la cantidad de A eso iba yo. contenido que podemos consumir. O el análisis que que se deba hacer, ¿no? Porque Sí. es que, pues claro, ahora le pasan a uno un videíto por redes y entonces uno toma la conclusión de tal. Es que Petro, es que la culpa la no sé qué. Pues en un videíto de 2 segundos tenemos todo lo que para analizar, Mm. que es como pues un libro grande, un libro de lectura histórica o algo así, pues uno se detiene a incluso a ir a mirar más atrás a ver si realmente le están diciendo lo que es o hay un segundo concepto de ese libro. A esto, pues, lo que tú decías es sencillo y es lo que queremos consumir ahora, rápido, flash y ya. Y a lo que nuestros cerebros se acostumbraron, además después de pandemia, en pandemia, volcamos toda nuestra atención a Internet, ¿sí? De hecho, nosotros somos un resultado de eso, ¿no? Am, somos, este club nace en respuesta a el encierro como que estábamos viviendo y como una manera de encontrarnos desde la distancia. Y gracias a que ahora consumimos tanto Internet y el Internet tiene sus formas de consumo tan específicas, es un mercado tan determinado, nuestro cerebro se está volviendo am, parte de eso. Pregúntenle a quién se aguanta Reducido. una película de 3 horas sin dormirse o sin mirar el celular. Ya la gente no puede. Sí, es verdad. Listo. Entonces eso es por hoy. Gracias, Claudia, por tu opinión y gracias, Wilson, por esos aportes finales. En este momento voy a dejar Ok. de compartir, de grabar. Y grabar.